La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia, ubicada en la carrera 32, número 1442 del barrio Cristóbal Colón, te invita a escuchar el siguiente mensaje. Muy buenas, Dios les bendiga nuevamente con ustedes en este tiempo especial. Espero que se vaya volviendo un tiempo especial como para su vida. Para mí también es un tiempo especial porque Dios nos permite el pasar tiempito con Él, pasar unos momentos de la mañana, de la tarde en algunos casos. Algunas personas escuchan este discipulado en la noche y sigue teniendo el mismo propósito, y es conocer un poco más del Señor, es conocer cada día más acerca de Jesucristo, porque la clave, mi amado, es eso. Entre más lo conozca, normalmente es donde viene el enamoramiento. Donde yo más comienzo a conocer a Dios, es que más comienzo a enamorarme de Él. Llévelo a la experiencia del noviazgo y se va a dar cuenta que normalmente eso es lo que va haciendo, ¿cierto? Que la persona en el noviazgo, a medida que vaya conociendo a la otra persona y los detalles y todo esto, ¿cierto? Se va acercando y va anhelando más el poder compartir con esa persona. Asimismo es con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la Biblia habla del tiempo en que estamos, y por el evento que viene en camino es comparado de eso que estamos viviendo como un como un noviazgo, ¿sí? Un desposorio. ¿Por qué? Porque vienen las bodas del Cordero y nosotros nos casaremos con nuestro Señor Jesucristo y estaremos eternamente con Él, siempre eternamente, por la eternidad, mi amado. Entonces, estamos en el estudio acerca de lo que es la santificación, no sin antes pues bendecir tu hogar, tu familia, tu parentela, pedirle a Dios para que te siga fortaleciendo en medio de estas circunstancias que se viven en el mundo entero, o tal vez por falta de información verídica, la verdadera información. Sabemos que las noticias no nos muestran el todo de las cosas, y en muchos casos hasta la distorsionan, ¿cierto? Pero deben haber muchas circunstancias donde hay gente pasando de verdad mucha necesidad, ¿sí? Hay gente que está pasando hambre literalmente, y mis hermanos, en la Biblia precisamente eso es lo que dice la Biblia acerca del tiempo por venir. Va a haber tiempo de aflicción, pero confiemos, si Dios está con nosotros, porque Él no nos va a dejar. Dice su palabra que Él proveerá de acuerdo a su riqueza en gloria, ¿sí? Entonces Él tiene cuidado de sus hijos, y en eso es que podemos vivir confiados. Gloria al Señor. Estamos hablando acerca de la santificación, ¿cierto? Hablábamos pues de la santificación, que viene a ser la acción de santificarse. Esta es una palabra de doble sentido en el Nuevo Testamento, ya que los creyentes somos santificados mediante el sacrificio de Cristo, ¿sí? Pero también somos llamados a perfeccionar y a tener como fruto la santificación de nuestra vida. En la cruz, el hombre, cuando le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la santificación inmediata que recibe la persona que recibe a Jesucristo, o sea, que recibe el creyente por entregarle su vida a Jesucristo. Inmediatamente es un derecho legal que tiene Dios, para que desde ese momento ya Dios dice mío, ¿sí? Mío. Y en el caso de ese hombre que estaba en la cruz, él no iba a tener la oportunidad de vivir, para santificarse, en el sentido, no iba a vivir ese proceso de santificación al que digamos que tenemos el privilegio, quienes un día recibimos a Jesucristo, ¿cierto? Y Él nos va a llevar en un proceso de cada día separarnos más del mundo, porque a medida, miren qué es santificación, en otras palabras, hablar como Jesús hablaría, ver lo que Jesús vería, oír lo que Jesús escucharía, ¿sí? Caminar por donde Jesús caminaría. Eso es la santificación. No es más, mi hermano, que si yo me siento a ver una película, pensar por un momento, Jesús vería lo que yo estoy viendo, y si Él no lo vería, ¿cierto? Entonces yo tampoco lo voy a ver. Si estamos en medio de una charla donde hay varios amigos, por decir algo, y algunos comienzan de pronto con un lenguaje vulgar, ¿cierto?
¿Tú crees que Jesús se quedaría allí normalmente o qué haría Jesús? ¿Se va a quedar y va a recibir todo tipo de vulgaridad que digan las personas? Él se quedaría ahí, ¿sí? Como alguien una vez me preguntó, a ustedes les prohíben tomar trago, ¿cierto? Tomar aguardiente. Yo le dije a la persona, mira, no nos prohíben. No he visto la primera vez que uno de los pastores que me edificó en mi vida estuviese cerca de mí vigilándome para dónde es que pega por ejemplo, por las noches. Nunca, ¿sí? No había ni uno que estuviera detrás de mí como vigilándome. No, le expliqué a la persona, mira, hay una convicción en mi corazón de que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque es que la Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero ¿quién es? Porque todo el mundo dice que es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero la cuestión es, la Biblia dice, más a los que le recibieron, a los que creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a partir de eso comienza la naturaleza nuestra a cambiar. Cuando recibimos a Cristo de corazón, Él viene y hace morada en nosotros, porque así está escrito, y vendré y haré morada con mi Padre en la persona que me reciba. ¿Sí? Así está la idea, ¿cierto? Entonces ya cuando Él vive dentro de mí, usted piensa que yo a Jesús le voy a dar aguardiente si creo que Él vive dentro de mí. Entonces hay gente que cree que Dios es como nosotros, ¿no? Y entonces lo van a meter donde Jesús no se metería, a hablar lo que Jesús no hablaría, a decir lo que Jesús no diría. Entonces ese es el gran problema para muchas personas, que creen que Dios es como nosotros y Dios no es como nosotros. Dios es santo, 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 lo dice la Biblia. Y Él exige que nosotros vayamos a caminar en ese proceso de santificación. O sea que cada día que pasa nos comenzamos a parecer más a Él. Lo voy a decir, no en lo físico, sino en la parte del comportamiento, ¿sí? Jesús dijo esto. Le pregunto esto yo a usted, ¿lo podría decir usted también? Mira lo que dice Jesús: el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, ¿sí? El Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Resulta que si somos hijos de Dios, ¿será que estamos mintiendo? ¿Y será que eso es lo que hemos visto del Padre para que nosotros digamos, no, yo soy hijo de Dios, pero vea, oh sí, ¿sí? Yo soy bueno para la mentira? Eso sería de verdad decir, Dios, mi Padre, es como yo, o yo soy como Él. No nos podemos engañar, mis amados, ¿sí? Nosotros, la Biblia lo dice, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Entonces, el que camine en camino de santidad, dice Proverbios, ese será mi servidor, ¿sí? El que camine en camino de santidad, o sea, la persona que comienza a dejar el estilo de vida pecaminoso, donde hoy por hoy, tristemente, por no conocer precisamente, es que la gente vive en pecado, se vive mucho en el pecado, y la gente no tiene ni siquiera el criterio de qué es pecado. Hay gente que vive en unión libre, lo digo con todo respeto, y dice, no, pues que todo el mundo vive en unión libre, ¿qué tiene de malo eso? ¿Sí? Cuando para Dios eso se llama fornicación. Hay gente que hoy vive teniendo relaciones con su novia, relaciones sexuales con su novia, y que si usted les pregunta, ellos dicen, no, es que todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? Ah, pues todo el mundo lo puede hacer, pero Dios no lo avala, Dios no está de acuerdo. Entonces por eso le digo que por falta de conocimiento, lo dice la Biblia, por falta de conocimiento pereció mi pueblo, ¿sí? Pereció mi pueblo. Entonces, mi amado, la santificación, ¿cierto? Es ese proceso. El hombre de la cruz no tenía, digamos, la posibilidad de ello, pero él recibe la santificación en ese momento. Por eso Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, en ese momento delante de Dios, ese hombre ya no es visto como el malhechor que era. Ahora Dios ve a su hijo en él, ¿sí? Ve que su hijo prácticamente como que le hubiera dicho, camine, vamos para el cielo hoy, ¿cierto? Yo lo voy a llevar, yo sé que mi papá nos va a dejar entrar porque yo soy el que lo voy a presentar. Se llama, lo que acompaña pues la otra parte, se llama la santificación, la justificación. En ese momento ese hombre es santificado. Cuando uno recibe a Cristo, inmediatamente dice la Biblia, el que declara su pecado y se aparta hallará misericordia. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Mire el regalo que la gente hoy por hoy está rechazando en el mundo. La gente rechaza ese regalo, ¿sí? Y la gente dice, no, yo me arrimo a mi manera, yo creo en Dios a mi manera, yo tengo mi religión. Delante de Dios, mi amado, eso no tiene validez. Lo dice la Escritura. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie va al Padre sino por mí. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5, mi amado. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá para siempre. ¿Sí? La gente dice, no, yo creo en Él, no, pero no le cree. El problema es ese, que el ser humano dice creer en Dios, pero no le cree. Entonces ahí está el estrellón. Bien. Entonces la santificación, hablábamos de los 4 aspectos de la santificación, estábamos hablando de la santificación preconversión, fue la que tocamos en el tema anterior, donde uno nota que Dios lo está buscando prácticamente a través de circunstancias, personas que le predican, un familiar que le habla y le habla de Cristo, y uno dice, no, yo no creo, yo creo a mi manera, y uno no entiende que es Dios que le está rogando a uno para que volvamos en comunión con Él, mi amado, así lo dice la Biblia, es Dios quien ruega para que estemos nuevamente con Él, mi amado, ¿sí? Entonces esa es la preconversión. Ahora la santificación posicional. Santificación posicional es esa que ya podríamos llamar instantánea. Dice que es ya que en el momento en que creímos somos santificados con base en el sacrificio de Jesucristo hecho una vez y para siempre, ¿sí? Vamos a leer pasaje al respecto, 1 Corintios 1:2, 1 Corintios 1:2, vamos a leer, te invito por favor, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, mire desde el 1 cómo lo dice Pablo cuando se refiere, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, mire lo que dice, santificados en Cristo Jesús, pero mire cómo dice luego, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro Señor también. Ahí se da cuenta, mi amado, usted, ¿sí? De que hay una santificación, que el pueblo que se separa, el pueblo dice llamado a ser santo, es un pueblo que comienza a buscarle, es un pueblo que comienza a santificarse, a apartarse. Eso es lo que, cuando uno comienza a ir, por ejemplo, a la congregación, cuando uno comienza a ir a las reuniones, a los cultos, la palabra que va comenzando a escuchar es la palabra que comienza a renovarle la mente. Es una palabra que va cambiando su vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Sí? Sino con la palabra de Dios. Entonces, cuando yo voy a la congregación, ¿cierto? Y yo comienzo a escuchar las prédicas, eso es lo que va cambiando mi forma de pensar. Dice la Biblia, renovemos en nuestro entendimiento, renovemos nuestra antigua forma de pensar, mi amado, porque usted es fruto de todo lo que ha recibido de parte de su papá, de su mamá, de parte de la cultura, de parte de su familia. Todo eso es lo que está en su mente, y lo que yo tenía en mi mente también era lo que me habían enseñado. No te la dejes montar, y al que te ve y mire feo, míralo es más feo. Enseñanzas como esas que se volvieron fortaleza, digamos, en nuestra mente, ¿cierto? Donde le enseñaban a uno, pues, de trabaje y trabaje y trabaje, y se volvió el Dios de uno el trabajo, que no estoy diciendo que no se debe trabajar, pero todo tiene un orden, ¿sí? Entonces nos enseñaron tantas cosas, nos enseñaron a ver lo bueno como malo, que tan chévere tener las 3 novias, que cierto que eso es un duro, porque miren, entonces nos metieron eso en la cabeza, que el fin de semana, cierto, hay que ir a rumbear. Eso se formó en nosotros una fortaleza y unas costumbres, ¿sí? Pero cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra de Dios, Dios comienza a renovar nuestro entendimiento y a darle el verdadero sentido a las cosas y el valor correcto a las cosas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, casadas, por ejemplo, un fin de semana, le dicen prácticamente a la esposa, usted verá si se va para donde mamá, cierto, que yo me voy para mi partido de fútbol? O sea, se casó ella, yo hago mi vida, cierto, yo voy a vivir a mi manera, y no entienden que el matrimonio es una institución de Dios y es bueno ponerse de acuerdo y compartir siempre juntos, mis amados. Entonces nos enseñaron ciertos parámetros que en muchos casos ya han destruido familias, ¿sí? En muchos casos ya han traído desgracia por estar en promiscuidad, porque te enseñaron a que ser macho es el que tiene 3 y 4 mujeres, y por allá el tipo cuando le pegan el SIDA, allá está solito en el hospital, y allá ya no hay muchacha, ya no hay amigos que lo visiten, que no te la dejes montar, y eso se lo enseñaron a uno, y amigo, hágase respetar, que yo no sé qué, y cuando va a parar la persona a la cárcel, ¿quién lo va a visitar después de los primeros 6 meses, después del primer año ya no hay amigo que vaya lo visite, mi amado? Ese es el ser humano, ese es el mundo, el sistema del mundo, lo que Dios llama en su palabra
el sistema mundano. Entonces, esa santificación, ¿cierto?, es la que recibimos una vez nosotros entregamos nuestro corazón a Jesús. El Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros y Él mismo nos comienza a convencer de justicia, juicio y de pecado. Vámonos por favor a Hebreos, lo invito por favor para que nos vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 10. Mire lo que dice Hebreos 10:10, vamos terminando ya. Dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, mi amado. Usted una vez recibió a Cristo, Dios ya lo ve a usted como una persona. Ojo con eso que le voy a decir porque eso retumba la mente, mi amado, y delante de la gente no se entiende. No vaya a decir delante de la gente yo soy un santo, porque la gente no va a entender eso. El criterio de santo que la gente tiene, vuelvo y le repito, es alguien que no tiene pecado. Y en la Biblia, la palabra santidad no quiere decir alguien sin pecado. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. La religión nos metió el cuento de que los santos siempre son primero católicos, porque no hay santos de ninguna otra creencia, nada, solo los católicos. Y segundo, ¿sí?, santo siempre es un muñeco, lo digo con el respeto, pero es la verdad, así lo enseñaron, que tiene una aureola encima y que está por allá en una estatua, en forma de estatua, en forma de hombre, y ese es un santo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús y comienza a vivir y a separarse para Él, delante de Dios es visto, mi amado, como santo para Dios. Para las personas, para algunas que van conociendo las Escrituras, saben que esta persona vive apartada para Dios, consagrada para Dios. Pero para muchas personas simplemente este argumento o digamos el entender de esto que Dios dice, para ellos es nulo porque tienen una idea, ¿cierto?, de que nadie puede ser santo. No existe ni un santo. La Biblia dice lo contrario, mi amado. Y ojo vivo con esto, sin santidad nadie verá a Dios. Quiere decir, ¿sí?, que si la meta fuera muy alta, muy alta, muy alta, muy alta, donde no se peca prácticamente, ninguno de nosotros tendríamos derecho a entrar al cielo, mi amado. Y si fuera por el otro lado, que fuera solamente los que dice la religión católica, por ejemplo, ¿sí?, aquí solamente han santificado, declarado santa a una monja en Antioquia. Quiere decir que los millones y millones de colombianos durante toda la historia se perdieron y todos para el infierno, ¿sí? Y la única que salva, según el Papa, es esta señora. Paradójico, porque Jesús vino a salvar la oveja perdida, vino por los pecadores y no por los justos. Mi amado, dejémoslo hasta ahí por causa del tiempo. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Espero que este discipulado sea de bendición para tu vida. Dios te guarde y que estés muy bien. Dios te guarde.